Vale, pues como veis en el título, no deja lugar a dudas, contiene 3 palabras clave, que en este caso son autolesión, adolescencia y regulación emocional. Casi que cada una de ellas nos daría para un webinar, pero las hemos juntado todas juntas y vaya, con el objetivo de poder, bueno, en 1 hora y algo que dure el webinar, dar respuesta a esta dificultad con la que nos encontramos habitualmente. Sí que, como os decían también en el vídeo de presentación, normalmente desde ISEP intentamos haceros bajar, ¿no?, de la práctica, de la teórica a la práctica y daros herramientas para trabajar en vuestra práctica clínica. En este caso nos encontramos que cada vez hay más adolescentes que se autolesionan, no tanto. Antes era más frecuente en edades superiores, tipo los 17, los 18, ahora cada vez se está adelantando en edades más precoces, en torno a los 13, en torno a los 14, ya encontramos incluso antes adolescentes que ya se autolesionan. Entonces creíamos que era muy importante que también tuviéramos información práctica sobre ello. Bien, pues empezamos con los objetivos. Siempre intentamos dar esta parte teórica de los modelos explicativos de cualquier cosa que intentamos analizar o explorar. En este caso intentaremos centrarnos en contextualizar y conocer qué es lo que explica la autolesión. Aquí veis que está abreviado, después os explicaré por qué, pero es por las iniciales en inglés y creo, justo en la siguiente diapositiva os lo puedo explicar con más detalle. También intentaremos determinar y orientar sobre los trastornos más asociados, es decir, la autolesión normalmente viene acompañada, veréis que en un tanto por ciento elevado, viene acompañada de otro tipo de trastorno asociado y veremos cuáles son los más habituales. También intentaremos en esta parte de daros herramientas prácticas, cuáles son los métodos de evaluación que estamos utilizando ahora, tanto protocolos, entrevistas como test y cuestionarios, y los tratamientos que a día de hoy tenemos, bueno, con estudios que se han visto más, que han mostrado mejores resultados en definitiva. Y por último, si llegamos a tiempo, y espero que sí, porque creo que es la parte más interesante, profundizaremos en un caso clínico práctico, real, y os plantearé un plan de intervención tanto en el ámbito asistencial, es decir, en tratamiento ambulatorio, en el que se hacían visitas de tratamiento, la paciente se desplazaba a nuestra consulta y después requirió hospitalización, por lo tanto también os plantearé un plan de intervención de terapia grupal para el tema de las autolesiones. Bien. Como siempre también intentamos hacer una introducción a qué son las autolesiones. Tenéis que tener en cuenta que en la práctica clínica, entre nosotros, entre profesionales, la terminología varía. Desde el síndrome de autolesión deliberada hasta la conducta autolesiva, hasta la NSSI, que es lo que os comentaba antes, que son las iniciales en inglés, hasta llamarle autolesión únicamente. Simplemente os planteaba que había diferentes maneras de llamarle a la autolesión y que lo oiréis, y cuando estéis en la práctica clínica que sepáis que se trata a grosso modo de lo mismo, sino de lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué tenemos? Las autolesiones, por definición, son, no suicidas evidentemente, son un intento intencional de daño en la superficie de la piel, normalmente, sin intento de suicidio. Aquí, como veis, he remarcado, y casi que lo tendría que haber puesto en mayúsculas y luces, sin intento de suicidio. ¿Por qué es tan importante esto? Porque al final va a determinar el tratamiento. No es lo mismo tratar y plantear un plan de intervención para autolesiones no suicidas y que como objetivo tienen la regulación emocional, que después también introduciremos, que las autolesiones que tienen un intento, el objetivo, o significan un intento de suicidio. ¿De acuerdo? Sí que es súper importante que lo tengáis en cuenta. Dado el perfil mayoritariamente adolescente asociado a las autolesiones y que, como os comentaba, cada vez nos encontramos con más adolescentes que se autolesionan, después veremos también cuáles son los factores que nos hacen pensar a qué se debe este aumento, nos hace pensar que estas son un modo tentativo de algunos jóvenes para regular sus estados de ánimo. Es decir, entendemos que ante una emoción que no saben gestionar, intentan gestionarla de manera, desadaptativa en este caso, que es con la autolesión.
Muchos de vosotros no sé si ya trabajáis en la clínica, es decir, en psicología clínica, o estáis formándose en ello únicamente, o quizá venís del ámbito educativo o tenéis adolescentes cerca. Como sabéis, la adolescencia, siempre bromeamos un poco, ¿no? Y decimos que hay que vivirla, sentirla, pero sobre todo sufrirla. Es una etapa de muchos cambios a nivel hormonal, educativo, social, corporal, físico, a todos los niveles, y pese a eso... ¡Uy! Perdón, que me había saltado un aviso de la sesión. Creo que está bien, sí. Entonces, como ya sabéis, os estaba diciendo, ¿no?, que la adolescencia es una etapa difícil para la mayoría de personas por este cambio hormonal que impulsa cambios en otros niveles, y sobre todo las emociones son muy intensas y difíciles de gestionar. Entonces, entendemos que existe esa parte de regulación, de intento de regulación emocional ante una inquietud interna que no saben resolver. También os quería comentar que no constituyen una patología en sí mismas, sino que son un síndrome posible de ser encontrado en otras patologías psiquiátricas, lo que os comentaba anteriormente, que no las consideramos una categoría diagnóstica propiamente dicha, que después también concretaremos y matizaremos esto que os estoy comentando ahora mismo, sino que forman parte, son un síntoma que se ve en otros tipos de trastornos, que también miraremos cuáles son los más asociados. Aquí os quería resumir un poco con este autor la definición. Es un acto deliberado. Cuando decimos deliberado quiere decir intencional, es decir, la persona que se autolesiona tiene la intención de hacerse daño, en ningún caso es accidental, y en general recurrente, es decir, tiene que darse más de una vez. Después miraremos también cuáles son los criterios, muy entre comillas, que se tienen que dar, porque como os decía, no existe todavía una categoría diagnóstica, pero intentaremos, os daré 4 pinceladas sobre ello, sin ayuda de otra persona. Por eso es autolesión, porque no nos ayuda a nadie, sino quizás sería agresión, de manera lo suficientemente severa como para ocasionar lesiones en los tejidos corporales y generar hematomas, fracturas, cicatrices o marcas. Decimos suficientemente severa porque nos encontramos también en la práctica clínica con algunas pseudo autolesiones, es decir, autolesiones en las que la gravedad no es ni leve, no lleva ni a leve, no llega ni a leve, ni a moderada, ni a grave, ¿vale? Es decir, que son un intento de autolesión. Después también os explicaré un poco en qué consiste esta pseudo autolesión. Bien, cuando tenemos en psicología o en cualquier ciencia de la salud algún tipo de, trastorno o síndrome o síntoma a explorar, siempre intentamos con la epidemiología saber de qué estamos tratando, ¿no? Cuál es la gravedad del tema. Entonces, la incidencia de las autolesiones tenéis que saber que es más alta en personas con patología psiquiátrica comparadas con personas que no tienen esa patología. Como os decía, la mayor parte de personas que se autolesionan además tienen algún tipo de patología. No se puede decir comórbido porque realmente la autolesión forma parte de esa patología, no es comorbilidad como podría darse en TEA y TDAH, sino que es una parte de esa patología, de ese diagnóstico que previamente puede ser que tengan. También es importante que sepáis que hay más prevalencia en jóvenes que padecen depresión, trastorno de conducta y trastorno de ansiedad. Además de otros que creo que en las siguientes diapositivas podremos ver, pero que sepáis sobre todo que estos son los que más se dan en adultos, en jóvenes y en adolescentes. Fijaos también que el tanto por ciento aumenta mucho de población general, que es en torno a un 4%. Aquí sí que también daría para otro webinar, las autolesiones en adultos, pero acostumbran también a darse quizá en centros penitenciarios, también en personas con algún tipo de psicopatología, pero es el 4%. En cambio, en adolescencia llega al 13, 14, 15%, es decir, estamos hablando de una prevalencia mucho más alta, de una incidencia mucho más alta, ¿vale? Algunos estudios también demuestran que las mujeres se autolesionan más con cortes y los hombres con quemaduras. Esto os diría que en la práctica clínica no nos lo encontramos habitualmente, es decir, nos encontramos cortes, que después veréis, el siguiente punto que os he matizado. Lo más habitual es cortes, quemaduras no es tan habitual, pero sí que dentro de algunos estudios pues estiman que las mujeres se acostumbran a cortarse más y los hombres pues a quemaduras. Como os decía, en el siguiente punto
os añado que los cortes en la piel significan, bueno, se explican en un 85%, las quemaduras un 30%, personas que se golpean un 32% y arrancarse el pelo un 7%. También encontramos pues, punciones, arañazos, pellizcos e incluso envenenarse, que aquí deberíamos también matizar si hay intento de suicidio o no. Cuando os decía que no es una categoría diagnóstica en sí misma, me refería a que de momento el DSM-5, que sabéis que es el manual de referencia que utilizamos normalmente en la práctica clínica, en hospitales, centros y compañía, no la incluye de momento, pero sí que es cierto que está en revisión y está en constante actualización. Entonces tenemos como una especie de esbozo de los criterios diagnósticos. En este caso quise poner no oficiales porque insisto que todavía no están publicados, están pendientes de publicación y no sabemos si la siguiente publicación quizá ya son oficiales, ¿de acuerdo? Lo que os tenéis que quedar de estas dos, esta diapositiva y la siguiente, son lo que se supone que serán los criterios diagnósticos. Primero, insisto que estas son no oficiales, pero que ya nos indicaban un poco la definición que os he puesto anteriormente, ya se encaminaba un poco hacia esto, pero aquí está un poco más esquematizado. Tiene que darse en al menos 5 días del último año. Es decir, el individuo, la persona, se tiene que autolesionar en 5 días, 5 veces del último año, ¿vale? Puede ser cortar, quemarse, pinchar, golpear, todas las que hemos dicho anteriormente. Tiene que ser intencionadamente, que es lo que os estaba comentando con la definición, y tiene que ser con la expectativa que solo conllevará un daño físico, leve o moderado, es decir, sin intención suicida, que también es lo que os comentaba anteriormente, ¿vale? El segundo criterio es que los comportamientos autolesivos tienen las siguientes expectativas. En primer lugar, aliviar el sentimiento o estado cognitivo negativo, esta inquietud que os decía como interna, ¿no? Tengo una emoción o siento algo o tengo cierta ansiedad cognitiva con muchos pensamientos negativos y necesito aliviarla de alguna manera. Entonces, el objetivo de la autolesión es aliviar ese sufrimiento. La segunda expectativa podría ser resolver una dificultad interpersonal, es decir, creo que con la autolesión podría resolver alguna dificultad, o la tercera opción sería inducir un estado de sentimientos positivos. Esta puede generar un poco de controversia, quizá cuesta un poco de entender si no estáis familiarizados con la autolesión, pero es cierto que nos encontramos que muchos adolescentes generan esos sentimientos positivos al autolesionarse. Es decir, creen que la autolesión va a inducirles les va a provocar ese placer, ¿vale? Esto sí que hay muchos estudios que están también pendientes de revisión, en los que están pendientes de estudio y de conclusión definitiva, pero esa parte de hacerse daño puede generar ciertas endorfinas que los adolescentes entienden como estos sentimientos positivos. La tercera característica, el tercer criterio, sería que las autolesiones, como decíamos, intencionadas, se asocian con al menos una de las siguientes. Cuando decimos una de las siguientes significa que no tienen por qué darse las tres, sino que una de las siguientes puede estar presente y ya cumpliríamos este criterio. Dificultades interpersonales o sentimientos o pensamientos negativos, como depresión, ansiedad, tensión, enfado, sufrimiento generalizado o autocrítica, esta parte más autoexigente, que tienen lugar en el periodo inmediatamente anterior del acto autolesivo. Es decir, que antes de hacer la autolesión detecto, previamente tiene que haber alguna emoción o por ejemplo, depresión, lo que decíamos, ansiedad, alguna emoción que me está causando mucho sufrimiento y después se da la autolesión. La segunda opción sería, existe un periodo de preocupación con el comportamiento que se pretende realizar, que es difícil de controlar y que aparece antes de realizar el acto. Es decir, estoy preocupado o preocupada por tener en mente hacer la autolesión y esto me dificulta, ¿no? Autocontrolarme. La tercera son tener presentes los pensamientos de autolesionarte de manera frecuente, incluso cuando no se actúa, es decir, igual estar en una situación un poco límite y ya estar anticipándonos a una posible autolesión. Anticipándonos o teniendo presente, como os decía, al menos tenerlo en la cabeza, ostras, quiero autolesionarme.
o pienso en autolesionarme. Bien, como en la mayoría de categorías diagnósticas del DSM-5 también existen y nos apoyan en darnos los criterios excluyentes. Están resumidos en 3 que estarán muy relacionados con la siguiente diapositiva. El primero es que el comportamiento, es decir, la conducta autolesiva, no esté, lo que entendemos, vaya, por conducta autolesiva en ese momento, no está aceptado socialmente. Por ejemplo, hacerse piercings, tatuajes, parte de un ritual religioso o cultural. Y que no se limita, evidentemente, a arrancarse una costra o morderse las uñas. Es decir, todo lo que sea parte de un ritual, pues decíamos, ¿no? Cultural, religioso, incluso hacerse un piercing o tatuaje, no se entenderá nunca como una autolesión. El siguiente criterio excluyente es que la autolesión tiene que provocar malestar clínicamente significativo. Esto sabéis que es un criterio estrella en el DSM-5 y es determinar cómo de malestar, cómo de clínico es ese malestar o cómo de significativo es ese malestar. Y sobre todo también cómo interfiere en el área interpersonal, tanto académica como de funcionamiento, es decir, cómo la autolesión o la conducta autolesiva está haciendo que esa persona no funcione con cierta normalidad en su día a día, en sus tareas cotidianas. El número 6, que sería el tercero excluyente, es que no aparece esta autolesión, la autolesión de la que nos encargamos a día de hoy, la no suicida, no aparece en episodios psicóticos, ni en delirio, ni en alucinación, ni con intoxicación de sustancias, ni con abstinencia de sustancias. Además, también se excluyen todas las autolesiones que formen parte o que entendemos que forman parte de algún trastorno del desarrollo, en el que el comportamiento puede ser parte de un patrón. Aquí este número 6 os lo vuelvo a resumir en los tipos de autolesión. Veréis que estos autores definen 4 tipos. Las primeras son las conductas autolesivas mayores. Estas normalmente se dan en un contexto psicótico. ¿Por qué es importante que las determinemos? Primero porque, como decíamos, es un criterio excluyente de la autolesión típica, muy entre comillas, de la no suicida. ¿Por qué son mayores? Porque al presentar disociación, es decir, al formar parte de ese episodio psicótico que puede cursar con delirio, con alucinación, con otro tipo, ¿no? de características, acostumbran a ser mucho más graves, porque el objetivo no es el mismo que regularse emocionalmente. Os pongo un ejemplo así para que nos podamos familiarizar y sepamos de a qué estamos haciendo, bueno, de lo que os estoy intentando explicar, y es, imaginaos, ¿no? Algún chico o chica, adolescente, que está en un contexto, ¿no? Haciendo un brote psicótico y en un contexto de alucinación siente que tiene hormigas en el antebrazo. Pues puede ser que él haga una autolesión de pinchar o cortar esas hormigas. No estará cortándose para regularse emocionalmente, sino porque está dentro de este contexto psicótico. Ese sería el primer caso. El segundo también estaba en el criterio número 6, que os comentaba anteriormente, son las conductas autolesivas estereotipadas. El nombre ya nos da pistas con la estereotipia, es decir, son las autolesiones que forman parte de ese patrón, de ese ritual que se acostumbra a dar en trastornos del neurodesarrollo. Aquí sobre todo se incluía TEA, más autismo evidentemente que Asperger, y retraso mental, discapacidad intelectual. También el tipo de autolesiones dista mucho de la que nos encontramos en las autolesiones no suicidas, es decir, es una autolesión que acostumbra a ser golpes en la cabeza, golpes contra la pared, morderse, arañarse con fuerza, ¿no? Con agresividad. No es la conducta autolesiva típica que nos encontramos pues eso, con las no suicidas y con las que el objetivo es regularse emocionalmente. Si os fijáis, en las 2 primeras el objetivo es totalmente diferente del de la regulación emocional, que es lo que nos ocupa en este webinar, ¿vale? El tercer tipo es la conducta autolesiva compulsiva. Aquí entrarían más las conductas que se pueden entender también como un poco autolesión, pero las que sería arrancarnos las pieles, ¿no? Formaría parte de una compulsión, es decir, tengo esa inquietud interna que necesito compensar con esta compulsión, con este nerviosismo de tocarme las manos o arrancarme pieles o alguna cosa así, ¿vale?
Y la última es la que a nosotros en este caso, en este webinar, ¿no? Nos ocuparemos todo el webinar hablando de ellas, son las que tienen que ver con esta parte más de intentar regularnos, es decir, se observa un aumento de la tensión previa a la autolesión, es una emoción que no sé gestionar, que me cuesta gestionar y se hacen daño físicamente obtienen gratificación o alivio posterior. Después aquí entraremos un poco con este alivio y gratificación porque no es bien así, pero entender que es sobre todo la capacidad, ¿no? El objetivo es hacerme daño. Aquí sí que dentro de la práctica clínica también subdividimos en autoagresiones impulsivas esporádicas, ¿vale? Las que son episódicas, se dan alguna vez, y las que son repetitivas. Aquí sí que también son las que tienen, ¿no?, peor pronóstico y son las que tenemos que trabajar mucho más. Bien, pues creo que no me dejo nada sobre el tipo de autolesiones. No, creo que no. Bien, pues aquí entraremos en los modelos explicativos, que intentaré pasar muy por encima, no porque no crea que son importantes, sino porque creo que es la parte teórica que seguro que es más fácil de buscar y de al final no releer, que no la parte práctica que seguramente nos da esta parte, bueno, esta opción más de herramientas. Los modelos explicativos, como os decía, es desde cualquier ciencia de la salud, es cómo intentamos explicar algo. En el primer lugar tenéis el modelo de regulación de los afectos. En este modelo se supone que la autolesión lo que se explica por una inestabilidad emocional que es difícil de gestionar, entonces encuentran en la conducta autolesiva mecanismos útiles para regular estos afectos negativos que ven como intolerables. Aquí sí que, por ejemplo, la perspectiva más sistémica nos estaría dando pinceladas sobre esto y son personas, ¿no?, que están quizá viviendo en ambientes tempranos como muy invalidantes y con dificultades para afrontarse al estrés emocional. Entonces, a la que viene, en cuanto hay alguna situación de estrés emocional que no gestionan, utilizan la autolesión como para regular, para aliviar esos afectos negativos que viven como intolerables. Tenemos el modelo de la disociación. En este caso, tenemos que diferenciarlo de la conducta del brote psicótico. Aquí habría una pequeña disociación en la que se pueden dar en estados más de despersonalización o de desrealización, en la que los sujetos, las personas aprenden a cortarse para sentirse vitales, revitalizarse y sentirse reales. Es decir, muchas veces ven la sangre, la piel como parte, ¿no?, la buscan para sentirse parte de esa realidad que en algún momento pueden sentir que han perdido. En cambio, el modelo de la conducta suicida alternativa, el objetivo de la autolesión es una forma alternativa de expresar pensamientos y sentimientos autodestructivos sin riesgo de morir, riesgo directo, de morir. El modelo de influencia interpersonal es el que busca la autolesión como medio para evitar un abandono o un intento por ser valorado. ¿Qué quiere decir? Que con la autolesión busco tener influencia sobre las otras personas. Aquí no estoy hablando de manipulación, que esto si queréis lo hablamos más hacia adelante, ¿eh? No se hace normalmente de manera consciente, sino que buscan esta manera de sentirse un intento por ser valorado, por evitar ese abandono. El modelo de los límites interpersonales nos explica que el objetivo es dañarse la piel como órgano que separa físicamente al individuo del entorno y así permitiría distinguir concretamente su identidad física para afirmar su autonomía. El modelo del castigo también es bastante característico en adolescentes, viene sobre todo, como seguramente podéis deducir, de también estilos educativos recibidos en casa en los que la parte punitiva, impositiva, más desde el castigo han tenido mucha fuerza y entienden la autolesión
como una conducta de autocontrol dirigida a mantener o incentivar comportamientos, bueno, pues que ellos no tienen que hacer, es decir, es la manera que tienen de castigarse. Y por último, el modelo de búsqueda de sensaciones, que también el nombre es bastante clarificador, es decir, lo que intentan es buscar nuevas emociones, una excitación o incluso regocijo para sentirse contactado con la vida. Aquí sí que sería una conducta más, entenderíamos, ¿no?, de riesgo, como el consumo de sustancias o algo así. Perfecto, entonces en cuanto a los modelos, todos ellos, como veis, explican un poco la autolesión, cada uno desde su punto de vista, ¿no? Y lo que sí que es común en la conducta autolesiva, en la autolesión, es el ciclo que sigue. Más que ciclo, quizá incluso podríamos llamarle bucle autolesivo, porque al final es un pez que se muerde la cola que muchas veces es difícil de romper. Primero tenemos una situación de distrés, un evento negativo. Como sabéis, en adolescencia puede ser cualquier, no sé si trabajáis con adolescentes, como os decía, pero depende del adolescente, cualquier situación, dependiendo de sus características, cualquier situación puede ser vivida como un evento negativo que les provoca mucho distrés y mucho sufrimiento, que es la segunda parte. Es decir, generan malestar, dolor y sufrimiento, que son incapaces o se creen incapaces, mejor dicho, de gestionar, y la autolesión les aparece como una posible solución a ese malestar. Esa autolesión, evidentemente, también acostumbra a provocar a posterior culpa, vergüenza, incluso arrepentimiento, aunque hay muchos de ellos que el arrepentimiento tarda en llegar, pero sí que normalmente acostumbra a aparecer estas emociones negativas. Pensamientos también tipo, ¿por qué lo he hecho? No debería haberlo hecho. Esa falta de autocontrol, de, ostras, podría haberlo hecho diferente, un poco de autocastigo. Hay sentimientos un poco revueltos, evidentemente, que conllevan a esa baja autoestima. Si ya la teníamos baja, pues cada vez que hacemos la autolesión vamos bajando escaloncitos en esa autoestima. También por el poco autocontrol. Es decir, al final están poco empoderados, al estar poco empoderados sienten, ¿no?, que lo que hacen no depende de ellos y entonces hace que esta autoestima también vaya bajando progresivamente. Esta baja autoestima, por otro lado, y cerramos el bucle, conlleva que muchas veces cuando tienen que resolver alguna situación, algún problema, algún conflicto, otra vez generan esa situación de distrés, esa situación de, ostras, no soy capaz de afrontarlo de manera diferente. Y volvemos a empezar ese bucle. Aquí, como siempre, tenemos que tener en cuenta, siempre que intentamos, a ver, pondré visualización que será más fácil. Vale. Tenemos que tener en cuenta, como también en todos los trastornos, la autolesión no lo iba a ser menos, los factores de riesgo, tanto los factores de riesgo, protectores, mantenedores. Sabéis que nuestro trabajo como psicólogos clínicos es saber población de riesgo, factores protectores y sobre todo factores mantenedores. Aquí sí que quería también hacer especial pues, atención, ¿no?, a cuáles son las personas que están más en riesgo y que suponen personas a las que deberíamos, ¿no?, poner todo nuestro foco. Hemos dividido, se acostumbran a dividir en factores personales y factores familiares y sociales. Los factores personales, como seguro que también os podéis imaginar, hay esa baja autoestima e inseguridad que dentro del bucle del que acabamos de hablar, de la autolesión, vuelve a retroalimentarse y parece que no salimos nunca de ahí, que parece imposible conseguir seguridad, pero se acaba consiguiendo. Dificultad en la regulación emocional, esta intensidad en las emociones también es bastante característica como factor de riesgo. El poco autocontrol, esa poca capacidad de decidir, inhibir algunas respuestas, y la impulsividad también es un factor de riesgo personal. En factores familiares y sociales sabéis que hay diferentes tipos de apego. En este caso tenemos el inseguro, como estarían casi todos los apegos, pero en este caso el inseguro y el ambivalente estarían casi todos, evidentemente, menos el seguro. El inseguro y el ambivalente son los estrella. Tenemos también el abandono y la negligencia o maltrato infantil. Aquí
enlazábamos, ¿no?, con aquel modelo que nos explicaba, el modelo de castigo, con un estilo educativo recibido en casa más punitivo, más, pues sí, desde el maltrato, y en el que el maltrato físico puede ser una solución, ¿no?, o una solución entre comillas, como puede verse desde los progenitores como una corrección a alguna conducta, la negligencia infantil y el abandono, como os comentaba. Aquí en abandono también lo enlazaríamos con el modelo que hablábamos, ¿no?, de la influencia interpersonal, por ese miedo al abandono que a veces tiene que ver con este apego ambivalente. El abuso sexual también está dentro de los factores de riesgo sociales o familiares, en caso de que lo sea familiar. Os quería comentar también aquí en el abuso sexual, nos encontramos una situación de trauma. En estas situaciones de trauma hay que tenerlas en cuenta para encajarlas dentro de nuestro tratamiento. Después, cuando lleguemos a la parte de tratamiento y técnicas que se utilizan, tenéis que tener en cuenta que, bueno, en caso de que se considere hacer EMDR o algún tipo de técnica específica para el abuso sexual, sí que hay que tener en cuenta que hay que encajarla dentro también, ¿no?, de todo un programa con muchas ramificaciones. El abuso de tóxicos, y se correlaciona algunos estudios con el bajo nivel socioeconómico, que a veces conlleva un bajo nivel educativo, no siempre, entiendo, pero que muchos estudios lo relacionan. Ay. Un momento, ¿qué? Vale. También quería comentaros en cuanto a estos serían los factores de protectores. También seguro que hay algunos que podéis deducir. En este caso sería la resiliencia. Aquí quería haceros especial mención, no sé si lo conocéis, pero creo que también daría para un webinar, todo el trabajo en resiliencia que han hecho Cyrulnik y Jorge Barudi, que son los referentes que utilizan sobre todo en servicios sociales, desde el modelo más comprensivo, desde esta parte de trabajar el trauma infantil, poder colocarlo bien, poder convivir con ello, hacer esta parte más resiliente, ¿vale? Tenemos la flexibilidad cognitiva y la autorregulación como factor de protección por motivos obvios, ¿no? Cuanto más aprendemos a adaptarnos a lo que nos exige el entorno, pues más podemos regular emocionalmente. Tener buena resolución de conflictos, tener al menos una estrategia o estrategias en la resolución de conflictos también nos ayudará a cuando tengamos estresores vitales negativos importantes, poderlos resolver y no vivirlos como catastróficos y como que no tienen solución. Hábitos de vida saludable, aquí incluimos, como siempre, ¿no?, una buena alimentación, el deporte, que también estaría relacionado con la última que está añadida, que son motivaciones y aficiones, se entiende como un factor protector, también porque se secretan, ¿no?, endorfinas en otros ambientes que son bastante más saludables que la autolesión, y se entiende que hay satisfacción también en otros entornos, entonces esto siempre es un factor de buen pronóstico. Un autoconcepto positivo, evidentemente, y unas habilidades sociales sanas, que seguro que unas habilidades buenas que nos conllevarán a habilidades sociales, a relaciones sociales sanas, que a su vez harán ese feedback, esa retroalimentación en una buena autoestima y un buen autoconcepto. Bien, como factores protectores sociales y familiares tenemos una buena estructura familiar y referentes relaciones de confianza. Teniendo este apego seguro, que como os decía, ¿no?, es súper importante tenerlo en cuenta. Cuando decimos estructura familiar y referentes, lo añadimos siempre dentro de factores de protección, porque en la práctica clínica, al ver el aumento, como sabéis, ¿no?, de la autolesión, muchos de nosotros intentamos siempre preguntarnos, aparte de leer e informarnos, preguntarnos siempre cuál es el porqué. Y lo que nos encontramos, el porqué, y como sabéis en la mayoría de ciencias de la salud es multifactorial, pero intentamos al menos en la medida que podemos, qué es lo que nos está llevando a esto. Y sí que nos encontramos en que la mayoría de ocasiones, no siempre evidentemente, pero tenemos padres muy sobrecargados con una carga laboral importante, una conciliación laboral difícil, y adolescentes que pasan muchas horas solos por la tarde en casa, sin ningún tipo de control o con poco control.
o en la calle, ¿no? También muchas horas sin tener como una estructura familiar muy fija, ¿vale? Esto sí que tenéis que tener en cuenta, que es algo que creo que está a la orden del día de todos. No es nada que sepamos con contundencia de momento, tampoco hay estudios que así al menos, claro, serán más longitudinales, convendrá hacerlos, pero es la impresión que nosotros tenemos. También tenemos esta parte de integración social, que también estaba relacionada con lo que os comentaba anteriormente. Unas buenas habilidades sociales conllevarán unas relaciones sociales sanas y una integración social donde también obtendré esa parte de autoestima que me hará empoderarme y ver que puedo gestionar mejor mi parte emocional. Bien, en esta diapositiva también creo que es bastante importante de saber cuáles son los trastornos asociados. Tenéis que tener en cuenta, creo que antes no os lo había comentado, es el 50% de las personas que presentan, de los adolescentes que presentan una autolesiones, hay comorbilidad con algún tipo de trastorno, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que en infantil, como ya sabéis, no hablamos de personalidad, sino hablamos de temperamento. Porque para diagnosticar un trastorno de personalidad, ¿no? Pues sabemos que tienen que hacer esta parte de madurativa y que la edad es importante. Entonces, como os comentaba en el inicio, la depresión, esta parte de tristeza, anedonia, falta de satisfacción con hobbies, con actividades, todas las emociones que conlleva la depresión, en algunas ocasiones pueden derivar en autolesión. Los trastornos de ansiedad también, aquí sería un tipo diferente, es decir, despunto en ansiedad o una crisis ansiosa, y en esa crisis ansiosa la única salida que veo a calmarme es la autolesión. El trastorno límite de personalidad, que como os decía no se puede diagnosticar en infancia, pero sí que está muy asociado en edad adulta. De hecho, es uno de todos los trastornos que os pongo aquí, es el único que tiene como criterio diagnóstico, lo que os comentaba anteriormente del DSM, como criterio diagnóstico la autolesión como uno de los, bueno, como os decía, como uno de los criterios. En adolescentes, como os decía, se puede diagnosticar, pero sí que esta intensidad en las emociones, esta desregulación emocional, la poca capacidad de autocontrol, la impulsividad, las relaciones muy ambivalentes de todo o nada, esta parte más radical, nos encaja en muchos adolescentes que presentan autolesión. El trastorno de la conducta alimentaria, aquí estaría un modelo más de castigo, más punitivo, lo que nos encontramos, como sabéis, en personas de la conducta que presentan un trastorno de la conducta alimentaria. Es un perfil que dista bastante del clúster B, que sería en este caso el límite, y sería más un clúster C, ¿no? Personas mucho más autoexigentes, más metódicas, muy perfeccionistas. Entonces aquí la autolesión encaja más en el modelo del castigo, en el que nos autocastigamos pues por no tener el cuerpo que queremos, por no poder adelgazarnos, por no gustarnos, etc. También hay que diferenciarlo de la conducta suicida. Esto sí que os comentaba anteriormente, que es muy importante, y creo que cuando por primera vez tenemos una autolesión, muchas veces no, las primeras veces, vaya, al menos sorprende, y os reconozco, y seguro que si alguna vez lo habéis visto, pues asusta un poco y asumimos el peso de, ostras, no me estaré equivocando. Por eso es muy importante, no me estaré equivocando en el sentido de no poder diferenciar bien si es una autolesión no suicida de si es una conducta suicida. Es importante, como os decía, saber diferenciarlas porque el tratamiento será totalmente diferente. Las experiencias traumáticas, como os decía anteriormente, aquí también es importante diferenciarlas porque en caso de que haya trauma, pues tenemos que aplicar otro tipo de tratamiento. No es que haya que aplicar otro tipo de tratamiento, sino que habrá que encajar más, como os decía, ¿no? Ramificaciones al tratamiento global que queramos incluir, pues MDR si fuera necesario o algún tipo de otra técnica que creamos conveniente para trabajar el trauma. El abuso de sustancias también es importante, también esto os lo he añadido, pero tened en cuenta que forma parte de los criterios excluyentes de la autolesión no suicida. Es decir, si hay abuso de sustancias,
tenemos también que trabajar el abuso de sustancias a la vez que trabajamos el tema de la autolesión no suicida. Y el trastorno obsesivo compulsivo, que la autolesión sea un mecanismo de satisfacer la parte obsesiva. Insisto en que la compulsión acostumbra a darse diferente. En el TOC no se acostumbra a dar en autolesión, pero aquí estaba aquella parte, os decía, ¿no?, de la conducta autolesiva compulsiva. Y en este caso, muchos TOCs presentan, como hay pensamientos, hay mucha ansiedad cognitiva, presentan autolesión como mecanismo para calmar la parte obsesiva que no está, de ansiedad cognitiva que no están pudiendo calmar. Bien, creo que esta es una de las diapositivas más importantes para mí, por una sencilla razón, porque creo que, bueno, tal y como está evolucionando todo en general, creo que tenemos que hacer cada vez más estrategias de prevención. Es una diapositiva más de conciencia, de autoconciencia, ¿no?, de poder decir, hey, tenemos todos que poder concienciarnos de que tenemos un problema y de que está en nuestra mano darnos entre todos herramientas para solucionarlo y para que, bueno, esto que ahora está en auge pueda ir poco a poco, ¿no?, enfocándose de manera diferente y disminuyendo poco a poco. ¿Por qué digo esto? Porque igual que hicimos mucho trabajo en la educación sexual para contener, ¿no?, algunos problemas sexuales que se daban en los adolescentes, creo también que es importante que entre todos hagamos prevención y después, evidentemente, tratamientos y compañía, pero sobre todo prevención, y que seamos muy conscientes de que el problema lo tenemos bastante rodeado y que sabemos bien dónde está. Por eso añadía que es importante que tengamos todos diferentes ámbitos de actuación muy, muy conscientes de esto, tanto familias, profesores, entrenadoras, entrenadores y profesionales médicos, monitores, cualquier persona que trabaje con adolescentes. Creo que tiene que estar al corriente de que esto puede darse, porque es importante, no porque tengan que hacer nada específico en ese momento, sino también porque el descubrimiento de la autolesión puede darse en cualquier contexto y puede darse en cualquier momento. Entonces es súper importante que todos podamos tener, pues, un mínimo conocimiento sobre ello. También es importante, por eso repasábamos los factores de riesgo, la detección de personas que puedan estar en riesgo, tanto a nivel docente, ¿no?, profesores que, ostras, pues este niño ha sufrido un episodio de bullying como evento negativo que puede haber estado como un factor detonante de la autolesión, o una persona, un adolescente muy aislado, o alguien que nosotros ya en consulta viene por algún tema, imaginaos, familiar, pero debuta en autolesión y no, bueno, quizá podíamos haberlo, ¿no?, previsto. Creo que tenemos aquí, y sabiendo que tenemos un perfil de riesgo, es importante que podamos detectarlo. Esto va también en el segundo punto que os comentaba, en las señales de alarma de todos los profesionales que trabajan con adolescentes. Aquí ahora sí que tenemos muchos profesores y profesoras que, como están, sobre todo en institutos, están teniendo muchas autolesiones, porque sabéis que, quiero utilizar una palabra, pero no me malinterpretéis, que funciona un poco como por contagio, que ahora en breve hablaremos de ello. Muchos docentes ya están en vías de ponerse, de conocer un poco sobre esto y bueno, de qué pueden hacer ellos desde el centro educativo para contener un poco esto e informar en caso de que sea necesario, que siempre es necesario, claro. La educación emocional, muy importante para esta desregulación que todos entendemos, ¿no?, que existe en la autolesión. Esto también se está incluyendo bastante en colegios, en familias y también, ¿no?, en los nuevos modelos de educación familiar. También todos estamos como más al corriente de que la educación emocional es totalmente esencial. Y una parte muy importante que creo que, como os decía antes, también tenemos todos que hacer un poco, ¿no?, ostras, ¿qué es lo que nos ha llevado a que haya cada vez más adolescentes que se cortan, que se hacen daño? Pues es la supervisión en las redes sociales. Hay incluso, he puesto redes sociales, pero incluyo Internet en general. Hay incluso, igual ya lo sabéis, pero en Internet, páginas web, perfiles de Instagram, perfiles de Facebook, que incitan a la autolesión como mecanismo de alivio a nivel emocional. Tenemos aquí un pequeño inconveniente, y es que realmente, como os decía antes,
la autolesión sea porque focalizan la atención o sea porque se secretan estas endorfinas que están pendientes de estudio y tal, genera cierto alivio realmente. Evidentemente de manera desadaptada, pero cierto alivio. Entonces, todas estas redes sociales muchas veces se expone la autolesión también para formar parte, esto también es muy típico de la adolescencia, pero también necesitan formar parte de un grupo de pertenencia. Si tenemos un adolescente aislado que en el cole, en la escuela no acaba de sentirse a gusto, pues es probable que en las redes sociales encuentre un grupo de pertenencia que actúa como él o como ella y que además lo valida, entre comillas, ¿no? Aprueba su comportamiento y no lo aísla, no lo excluye. Es un poco complicado. Aquí teníamos también una diapositiva que va en cuanto a lo anterior. La relación entre las autolesiones o el aumento de las autolesiones y las redes sociales. Es un poco lo que os comentaba Beo anteriormente. Nos faltaba la falta de supervisión familiar en el uso de redes sociales, el uso de pantallas en general, que lo enlazábamos con aquella falta de estructura. ¿Os acordáis del factor de riesgo? Las conductas de imitación, que os decía anteriormente, bueno, si sé que alguien lo ha hecho, ya lo veo como una opción y entonces tengo más probabilidades de imitar esa conducta. El modelo de influencia interpersonal que os comentaba anteriormente lo he añadido aquí porque sí que de manera consciente o inconsciente muchas veces pues nos encontramos que la autolesión busca generar en las otras personas esa parte de, bueno, de querer ser valorado o por miedo al abandono. Por miedo al abandono también es bastante habitual. Y aquí he añadido un último punto un poco controvertido, porque claro, realmente daría para un debate y podéis debatirlo con vuestros allegados, seguro que tenéis opiniones dispares, lo cual es muy sano, pero creo que no somos suficientemente conscientes del impacto de las series o productos audiovisuales que a día de hoy, como sabéis, están también en aumento pues con las nuevas plataformas y con poder consumirlo a cualquier hora, etcétera. Y bueno, pues con series pues quizá en las que la autolesión es muy visible, por ejemplo, como la de, creo que seguro que la conocéis, la de 13 razones, en las que había una autolesión que desgraciadamente pues no acababa bien, ¿no? No había un tratamiento que lo arreglara. Entonces, que lo tratara al menos, no sé si arreglar es la palabra, pero que lo tratara. Así que esto lo he puesto simplemente para que todos, ¿no?, tomemos un poco también de conciencia y lo debatáis con, bueno, que lo tengáis presente al menos. Ay. Un momento, que no me pasa la diapositiva. Bien, os quería también presentar la primera herramienta práctica, es de la Asociación Española de Psiquiatría, no es psicología, es psiquiatría de niños y adolescentes, adaptado por este autor. Es un protocolo de diagnóstico, es decir, como os decía, no podemos hacer el diagnóstico en sí, pero sí que es importante que conozcamos cuanto más mejor la autolesión y esto nos hará, bueno, son preguntas dirigidas que deben de quedar contestadas cuando hacemos esta recogida de historia clínica. En primer lugar, el acontecimiento que ha provocado este comportamiento, es decir, ¿hay algo que ha precipitado esta conducta? ¿Qué motivos tenía la persona para autolesionarse? ¿En qué circunstancias se ha producido esta conducta? Esto nos va a dar mucha información, es decir, si era en un entorno en el que había más gente, si era en un entorno en el que estaba diciendo me voy a cortar porque estaba una amiga o estaba sola en su habitación. Todas las circunstancias que rodean a la autolesión es importante que las exploremos. También se ha existido una preparación específica de la conducta autolesiva, porque también nos dará información sobre lo que hablábamos anteriormente, si hay esta conducta suicida. Cuando hay esta carta de despedida y tal, pues el objetivo no solo es regularse emocionalmente, sino que podría ser que fuera pues el suicidio. ¿Qué grado de violencia? Es decir, ¿hasta qué punto ha llegado la autolesión? Si existen síntomas previos de depresión, que ya os aviso que normalmente sí, y si existe algún tipo de abuso. Aquí han puesto alcohol, puede ser, ahora por ejemplo sabéis que en adolescentes es muy habitual el abuso de, por ejemplo, cannabis, entonces no solo sería de alcohol, sino sería también de cualquier otra sustancia tóxica.
La historia médica y psiquiátrica también es importante que la valoremos, también por el tema de si es una conducta repetitiva. Aquí a veces os encontraréis, depende del adolescente, adolescentes que están muy participativos y que tienen muchas ganas de explicarnos su autolesión, que no es el caso, o adolescentes que les cuesta un poquito más, pero sí que es importante saber cuántas veces lo haces. Si igual es una vez al día, si igual es una vez cuando tiene alguna dificultad o cuando ha tenido alguna dificultad, pero resulta que además X día que también le pasó no sé qué, también se autolesionó. Si hay algún trastorno asociado, si por ejemplo pues tiene TEA o es un TDAH, que ya nos implicaría esa parte de poco autocontrol, impulsividad, etcétera. Si hay un trastorno de la conducta alimentaria, también es importante saber si se trató, no se trató, si está con medicación, si no están con medicación, etcétera. Los antecedentes familiares, como ya sabéis, son súper importantes. Aquí también las circunstancias sociales. Aquí más que también, aquí valoramos riesgos. Todos los profesionales, ¿no?, que trabajamos con, bueno, pues en salud tenemos que de alguna manera valorar los riesgos de esa persona cuando salga de nuestra consulta. Y con las circunstancias sociales pues valoramos, por ejemplo, cuál es la unidad de convivencia, cuál ha sido la reacción de amigos y familia, qué tipo de, o sea, si esa persona puede tener supervisión en casa, si no tiene supervisión. Todo lo que podamos valorar en cuanto a circunstancias sociales es muy importante para decidir cuál es el tratamiento que aplicamos. Después, con el caso práctico, que espero que me dé tiempo de explicaros, veréis que se ve un poquito más claro. Y lo que os decíamos, ¿no?, si las circunstancias sociales que rodean a la persona pueden empeorar después del comportamiento autolesivo. Esto es muy importante. Es decir, si después de que su entorno se entere, sepa que hay una autolesión, sí puede ser que empeore, es decir, lo aíslen o la aíslen, bueno, le hagan algún tipo de reproche, etcétera. También el estado, bueno, aquí pone examen del estado final, sería si los hábitos fisiológicos que conocemos de siempre, patrón del sueño, patrón alimenticio, hemos perdido peso, no hemos perdido peso, si realmente hay ideación suicida, si se ve con capacidad de hacerle frente a su día a día, si no, etcétera. También, bueno, aquí está puesto, ¿no?, si hay mucha inquietud psicomotora, si hay descuido personal, si hay signos de agitación. Esto también es importante que lo valoremos. Entonces, en la formulación diagnóstica deberíamos evaluar el riesgo, que es lo que haremos en la siguiente diapositiva, el riesgo suicida o la repetición de la conducta autolesiva, teniendo en cuenta los factores de riesgo, que por eso era importante que los conociéramos, y cuáles son las áreas problemáticas de la esfera personal y social, además de adaptar y concretar los objetivos terapéuticos, es decir, qué vamos a hacer con esa persona. Aquí nosotros siempre añadimos, que lo veréis más adelante, la posibilidad de, evidentemente, tratamiento farmacológico y o ingreso hospitalario. Bien, en cuanto a instrumentos de evaluación, aparte de esta entrevista que decíamos, tenemos cuestionarios. Tenemos el específico de autolesiones, que es traducido al español es el EPCA. En este caso valora el tipo de autolesión, el riesgo de suicidio y en general es muy específico para este tipo de casos. Después os he puesto algunos generales para valorar estas situaciones más de riesgo. Seguro que muchos los conocéis, el TAMAI, que valora un poco la inadaptación social, personal, familiar, académica, escolar. El SENA, que sabéis que tiene 3 escalas, una para familia, otra para escuela y otra un autoinforme, autocuestionario, en la que veréis, el SENA también está bastante bien para valorar el riesgo porque nos tiene una escala de aislamiento, otra escala de agresión y autoagresión, así que nos dará un perfil, una radiografía un poco clara de ante qué situación estamos. El PAI, en este caso de adolescentes, sabéis que se utiliza para adultos. El MAGI, que también se utiliza, bueno, es un perfil para hacer un poco, trazar
el temperamento, estas características temperamentales. El MBTI, os he puesto también el de Beck, el de adolescentes, que valoraría la sintomatología más depresiva, y el EPQ de adolescentes, que no sé si lo tenéis en cuenta, pero lo digo porque a veces trabajamos con adultos y tenemos mucho más por mano, los test, pero que sepáis que cada adaptación es a adolescentes con una validez parecida y que creo que es importante que podamos tener en cuenta. Os quería comentar que el PAI, como sabéis, es exactamente bastante parecido al de adultos, evalúa la personalidad, en este caso el temperamento, ¿sí? El MACI nos aportaría esos rasgos clínicos, el EPQ sería el de Einstein y el MBTI es el típico, pero de adolescentes, como os comentaba. Si pasamos a los tratamientos, he puesto tratamientos técnicas, porque normalmente, dependiendo de vuestra orientación, sabéis que aquí, al menos en hospitales, intentamos partir de la teoría cognitivo-conductual, pero se han mostrado pues, otros tratamientos técnicas de diferentes orientaciones, igualmente válidas, y que creo que todos podemos ser flexibles en eso. Así que os comento solo que la cognitivo-conductual tiene bastantes buenos resultados en cuanto a técnicas específicas como la reestructuración cognitiva. Esto os lo digo muy por encima porque en el caso clínico veréis que os he puesto un programa de intervención, así que nada, que sepáis que podemos hacer esta parte de reestructuración cognitiva, solución de problemas, control de impulsos. Podemos utilizar técnicas de regulación emocional, tanto desde la terapia dialéctico-conductual hasta la terapia humanística, por ejemplo, con alguna cosa más así de empoderamiento, y el entrenamiento en habilidades sociales. Todas ellas, acompañadas de esta psicoeducación, hacen, ¿no?, que el tratamiento en la autolesión sea más completo. Aquí no os he puesto, y quizás lo tendría que añadir, es toda la parte sistémica, es decir, nosotros en el centro, después lo veréis en el caso práctico, en el centro siempre creemos que es importante trabajar la autolesión también con todo el apoyo familiar, porque es donde el adolescente se va a desarrollar, así que necesitamos saber cómo está este sistema familiar para poderle darle estrategias, herramientas y sobre todo equilibrar este sistema. Aquí no me enrollo mucho porque nos queda poco tiempo para explicaros el caso práctico que quería presentaros. Bien, el caso práctico es Noelia, es una adolescente de 15 años. Como veis, en la historia clínica recogimos o vimos que había señales de alarma para la autolesión. Os digo, ¿no? Había inseguridad, baja autoestima, falta de regulación emocional, poco autocontrol e impulsividad, pese a que no en todos los aspectos de su vida, sobre todo en lo que centraba a la autolesión. Padres separados cuando ella tenía, creo que 6 años, tiene una hermana pequeña, y aquí después os hablaré un poco del rol, pero padres separados con custodia compartida al inicio, después pasó a ser custodia para la madre y con visitas alternas, con fines de semana alternos, y día intersemanal al padre. Noelia reconoció maltrato físico por parte de la figura paterna antes de la separación, post separación no, lo cual es atípico, pero post separación no, antes de la separación sí. Bullying actual en el centro escolar, esto es lo que nos hizo debutar en la autolesión. En un contexto de bullying en el instituto actual, Noelia empezó a autolesionarse. Digo debutó porque después descubrimos que había un abuso en su primera relación sexual. Ella no lo nombró abuso, pero las características eran de abuso, y evidentemente cuando hay ciertos eventos tan vitales, tan negativos, muchas veces cuesta ponerle nombre, pero nada, que sepáis que había esta parte que fuimos explorando poco a poco, pero tenéis que quedaros con esta historia clínica de recogida. No había antecedentes ni psiquiátricos, Noelia no tiene diagnosticado de momento
ningún tipo de trastorno, de momento. Tampoco había antecedentes familiares, médicos ni psiquiátricos. Algunas, cuando exploramos un poco el sistema, veréis que hay algunas cosas que evidentemente vemos que no funcionan o que no ayudan a Noelia. Y creo que no me dejo nada más de deciros. Sí que, bueno, como deduciréis aquí, Noelia os la presento porque es un caso de autolesión con lesiones de gravedad no moderada, estaríamos tirando a grave. Noelia no solo se corta los antebrazos, sino que también las piernas y el bajo vientre, o sea, la barriga. Había llegado a hacerse algún corte en los pechos. También es bastante característico que Noelia no se lo hacía con un cuchillo. Normalmente esto no os lo he explicado, es cuchilla, que pueden sacar de un sacapuntas, de las máquinas de afeitar de sus padres o de algún referente masculino, pero sí que ella utilizaba un cristal, tipo de un espejo que se rompió, por ejemplo. No recuerdo bien qué era, pero era un cristal. También cuando el cristal lo encontramos y me lo dio, después recurrió a chinchetas, a pinchar con chinchetas. No es lo más habitual, como os decía, lo más habitual es con cuchilla. Bien, el inicio de la autolesión, como os decía, hizo un debut en autolesión con bullying en el centro escolar. Y lo primero que hicimos fue, bueno, este primer contacto. Después hicimos una evaluación inicial con Sena y Tamay, con alteraciones significativas, os las leo, en ansiedad, depresión, problemas de regulación emocional, aislamiento y autoagresión. Perdón, beber agua. Entonces, lo primero que hicimos con Noelia fue valorar este riesgo de posibles autolesiones. Valoramos que no era una conducta suicida, que se hacía desde esa desregulación emocional, desde la necesidad de calmarse y con un pico de ansiedad previo, es decir, ante una inquietud interna que no sé controlar, me hago daño para aliviar ese sufrimiento. Aquí os quería comentar que antes de explicaros la propuesta de intervención, es importante que tengamos en cuenta lo que nosotros consideramos las pautas básicas en la autolesión. Es ofrecer un vínculo y un lugar seguro en consulta, donde no se juzgue, no se riña, no discutir ni intentar contraargumentar lo que ha hecho o hace actualmente. Preguntas tipo ¿por qué te cortas? ¿O qué hace que te cortes? Con este tono un poco así como de convencimiento, acostumbran a funcionar mal en la adolescencia. También tenemos que asumir que la autolesión posiblemente será lo último en mejorar. Es decir, esto también es un tema de cuando empezamos a trabajar con autolesiones. A mí me pasó, por ejemplo, en primera persona, o sea, hace, no sé, unos años, cuando empecé a trabajar con personas que tenían, adolescentes que tenían autolesiones, pues a veces lo vives como un fracaso personal cuando vuelve a cortarse y tú le has dado como muchas estrategias. En ningún caso tenemos que tomárnoslo así, sino que la autolesión es la consecuencia de alguna cosa hasta que la causa, que en este caso es esta desregulación emocional, se regula, la autolesión no mejora ni disminuye. Una parte importante también es que en caso de que no lo sepan los referentes familiares, es decir, que el adolescente aproveche el vínculo que tiene con nosotros para explicarnos que se autolesiona, tenemos que intentar que sea el propio adolescente el que lo comunique con nuestra ayuda, si es necesario, y dependiendo del caso, evidentemente, a la familia. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces os encontraréis con adolescentes que se niegan. Nuestro punto, claro, nosotros tenemos siempre, ¿no?, que informar a la familia de esto, sí o sí. Muchas veces el adolescente se opone y nosotros corremos el riesgo de romper el vínculo. Es decir, de que si se lo decimos a los padres sin que el adolescente lo sepa, ese adolescente no vuelva a confiar en nosotros y entonces esto quede pues en saco roto, porque entonces la mano que tenía para
¿no? La mano que teníamos para ofrecerle ayuda pues será un puente que cortaremos. Así que es importante que lo ayudemos a comunicarlo. Podemos ofrecer un teléfono de ayuda y atención en caso de que nosotros trabajemos así, es decir, algún sitio o algún teléfono al que él pueda llamar en caso de que esté muy agitado, y valoración de ingreso y o tratamiento farmacológico. Bien, os quería comentar, esta propuesta de intervención es para Noelia, Noelia en este caso. Os explico, Noelia era un caso un poco atípico porque empezamos con sesiones ambulatorias en las que ella venía, intentamos trabajar todo esto, pero acabó en ingreso puesto que la autolesión no fue a menos, sino fue a más, y empezó pues a estar muy desregulada y consideramos el ingreso. Así que aquí no lo he añadido, pero también os había traído en los apuntes que había hecho el programa de intervención de habilidades de grupos que tenemos el programa que dura unas 10-12 semanas que tenemos en los grupos de hospital, los ingresos hospitalarios, ¿vale? ¿Qué tenemos? En primer lugar, lo que hicimos con Noelia fue una sesión de psicoeducación, es decir, nosotros que Noelia pudiera entender qué es la autolesión, por qué pasa y cuál es el ciclo, ¿no? Que pudiera empezar a diferenciar acción, emoción de pensamiento. Esto es algo en paralelo a los grupos que os comentaba que se hacen en el hospital, en el que, por ejemplo, se enfoca sobre todo a explicar sintomatología, causas y los factores de la autolesión. Es decir, que puede ser que esté influyendo en esa autolesión. Con Noelia también lo que intentamos hacer fue modificación de patrones de pensamientos disfuncionales. Aquí utilizamos la parte de reestructuración cognitiva, que por otra parte también es algo que se utiliza en estas dinámicas de grupo, pese a que se hace a posterior, porque en la dinámica de grupo previamente se hace una sesión en la que se conocen entre ellos, se explican e incluso se utiliza alguna técnica tipo desde la perspectiva más sistémica, tipo la de esculturas, en las que ellos pues a partir de un genograma explican quién es su familia a través de una foto, y la técnica, como sabéis, es representar un poco la dinámica familiar o las relaciones familiares a través, ¿no?, de que las personas que tengo en ese momento en el grupo puedan hacer representar serían las relaciones familiares que yo quiero que representen. Esto os lo decía porque la reestructuración cognitiva también se hace en grupo, pero insisto, previamente se hace esta parte de relación familiar, que en el caso de Noelia, en el tratamiento más ambulatorio, se hizo con la familia. Es decir, se incluyó a la familia dentro de esta técnica más familiar para conocer las relaciones entre ellos. Después también hicimos una parte de solución de problemas. Aquí hay varias opciones, creo que sabéis, ¿no?, que la solución de problemas es una parte muy importante de dar herramientas al adolescente a la hora de, pues, qué puedo hacer ante una situación. Y aquí muchas veces utilizamos, tanto en individual como en las dinámicas de grupo, que se puedan sentir como expertos en algo en alguna acción, y que puedan representar las autoinstrucciones positivas, porque se supone que son expertos, al realizar esa acción. Por ejemplo, no lo sé, si soy experta en cocinar, creo que soy experta, porque al principio os encontraréis que no encuentran nada que hagan bien, pero en cuanto encontremos algo que hagan bien, es darles ese rol de expertos y qué pensarían, o imaginarnos, ¿no?, que estamos, por ejemplo, pues cocinando, qué estoy pensando mientras estoy cocinando. Posiblemente sea pues si tengo a alguien al lado a quien puedo enseñar a cocinar, pues estoy pensando que va a salir bien, que lo vamos a hacer muy bien, que va a salir bueno, que después tendremos una satisfacción, etc. Esto se hace en algunas sesiones y a posterior se hace justo lo contrario. Es decir, se plantea una actividad en la que posiblemente hayan tenido pues que se hayan frustrado. No lo sé, si yo soy mala jugando a básquet, pues qué es lo que pienso, qué autoverbalizaciones me digo antes de tirar una canasta.
para que ellos empiecen pues, a reconocer cuáles son las estrategias más pues, cognitivo-conductuales que ponemos en práctica ante determinadas acciones. Después de hacer este pequeño ejercicio, también intentamos definir los pasos en la solución de problemas. Partimos de problemas genéricos en los que ellos puedan debatir y no haya una respuesta concreta, es decir, que puedan ser pensamiento en situaciones más generales, no sé, es la contaminación, por ejemplo, o la alimentación, o no sé, la alimentación vegana, da igual. Y a partir de ahí, una vez vemos que cada uno puede pensar diferente, insisto, en individual o en grupo, después definimos problemas más concretos y dividimos desde que tenemos un problema hasta que lo resolvemos. Es decir, definimos el problema, generamos alternativas posibles a ese problema y elegimos una solución. Aquí, siempre en autolesión, intentamos dar técnicas alternativas, que igual ya habéis oído y que quería numeraros, que no os añadí, pero que creo que es importante que sepáis. Por ejemplo, bueno, os las digo más o menos de memoria, porque que era, por ejemplo, coger si tengo mucha rabia, no estoy gestionando la rabia, coger un cojín y gritar con el cojín, coger botellas de plástico y apretarlas para desahogar la rabia, si quizá pintar, dibujar la autolesión en una hoja, vendar la zona en la que me vaya a hacer una autolesión, hablar con un amigo o amiga, pintar. Otra muy característica que también se da, seguro que lo sabéis, en las compulsiones más de bulimia, sería coger cubitos de hielo, poner las manos en hielo, vaya, con agua y hielo, poner las manos para evitar esta parte, ¿no?, compulsiva. Romper algo que no sea muy valioso, por ejemplo, pues lo decíamos, ¿no?, botellas de plástico, pero puede ser papel de diario. Hacer un masaje en la zona. También algo más sensorial, tipo ducha de agua fría, ducha de agua muy caliente, algo quizá más de sabor, morder algo muy picante, algo muy amargo, algo que les pueda hacer desbloquear de ese problema. Entonces, en esta solución de problemas siempre intentamos generar diferentes alternativas a lo que en ese momento les está gestionando, les está provocando malestar. Aquí tenéis que tener en cuenta que dependiendo un poco de cómo lo hagamos, es decir, que aquí estaríamos centrándonos más tenemos como dos vertientes, la solución, la alternativa a la autolesión de lo que en aquel momento es mi problema. Por ejemplo, mi amiga me ha dicho no sé qué, o me ha dejado mi pareja, o es el examen de mates lo llevo muy mal. Vale, pues el examen de mates lo llevo muy mal, defino el problema. ¿Qué puedo hacer? Pedir ayuda, estudiar más, dormir menos no sé qué día, pedir ayuda al profe, etcétera. ¿Vale? O sea que podríamos diferenciar estas dos vertientes de la solución de problemas. También tenemos el reconocimiento y regulación y expresión de las emociones. Os he puesto técnicas alternativas. Aquí nosotros partimos de la teoría más, del enfoque más dialéctico-conductual y dividimos, bueno, hacemos dos ejercicios que son el refugio subterráneo, en el que ellos pueden experimentar tristeza, porque tienen que decidir, ¿no?, quién del grupo no meteríamos en un refugio, entonces generan tristeza. Y también el enfádate, ostras, voy a enfadarme mucho por algo, y en un ambiente muy controlado vamos a controlar ese enfado, vamos a intentar volver a centrarnos en nuestras sensaciones físicas, en nuestra respiración, en ver ese ciclo, ¿no?, emocional de sube y después baja, si intento calmarme, para poder llegar a la regulación emocional. Esto es súper importante que lo hagamos, se puede hacer, insisto, tanto en individual como en grupo. También aquí, en el aumento de autocontrol y técnicas de control de impulso, utilizamos una técnica también bastante habitual, que es, por ejemplo, estas de descontrol a control. Por ejemplo, baila un montón y después párate, ríete un montón y ahora párate, para que ellos entiendan qué es el autocontrol, ¿sí? Aquí también quería comentaros que hacemos un registro de situaciones en las que ellos y ellas entienden que hay un descontrol, es decir, situaciones que perciben como descontroladas, para que entiendan, bueno, un poco qué significa esto y cómo podemos ir enlazando con todo lo que hemos trabajado anteriormente. He incluido también las sesiones familiares. Como os decía, aquí no entraba toda la parte más de sistémica de esta representación familiar,
pero sí más desde la psicoeducación, es decir, desde que la familia entienda qué es la autolesión, qué podemos hacer con ella, cómo podemos ayudar, qué es lo que necesitamos, ¿no? Y sobre todo el no juzgar, bueno, entenderlo e intentar dar el apoyo que en aquel momento el adolescente necesita. Voy a revisar un momento que no me deje nada de deciros porque pasaríamos al turno de preguntas, pero creo que no me he dejado nada. Técnicas de expertos. Sí, como es un programa de 10-12 sesiones, quería que tuvierais, bueno, como mucha... Ah, sí, por cierto, claro, al final se acaba cerrando, es decir, que se hace un cierre del programa en el que revisamos qué es lo que han aprendido, se hace como una actualización de todo lo que hemos ido trabajando, un resumen a la vez. Incluso utilizamos una técnica que es de la teoría humanista, que es un llavero evocador, es decir, construimos como llaves en las que detrás de cada llave ponemos llaves con espuma eva o normalmente es espuma eva porque la cartulina se rompe y claro, no puede ser punzante ni nada que sea muy duro como material. Y detrás de cada llave ponemos los trucos, ¿no? Las herramientas que hemos trabajado en sesión. Esto no solo lo hacemos en el grupo de unidad hospitalaria, sino también lo hacemos en individual. Así que, bueno, como parte de cierre, pues el adolescente se va a casa con estrategias alternativas a la autolesión, ¿vale? Voy a seguir revisando que no me deje nada, un momentito, si me dais un minuto. Sí, creo, sí, claro, evidentemente. Me dejaba el mindfulness. El mindfulness se incluye, es algo que nosotros hacemos, no tiene por qué, pero lo incluimos en cada sesión, tanto individual como de grupo. Dedicamos un rato del final de la sesión a inducir un poco a la relajación, a la atención plena, para que también ayudar al adolescente no solo a irse más tranquilo y colocado con algunas cosas, sino también para que si inducimos a la relajación, ese arousal también se va regulando poco a poco y entienden un poco lo que es estar relajado. Bien, pues creo que vamos justos de tiempo, pero dejaré de compartir pantalla y leeré el chat. ¿Tenéis alguna duda? No os lo he preguntado, así que no están escritas. ¿Alguien tiene Vamos a alguna duda? activar el chat. Ah, vale, claro, por eso no están las preguntas. Si alguien tiene alguna duda. Uy, sí. Vale, iré leyendo por encima. Vale, un momento que voy leyendo como puedo, ¿vale? Vale, alguien pregunta cómo podemos catalogar un intento de suicidio de una conducta autolesiva. Aquí es lo que os decía, que normalmente la valoración de la conducta autolesiva e intento de suicidio es valoración clínica, como en la mayoría de trastornos y de síntomas que tenemos. Normalmente veréis que el adolescente os lo podrá decir, es decir, si hacéis preguntas dirigidas, tipo, ¿pero querías morirte o quieres morirte? El adolescente o la adolescente con una pregunta directa, evidentemente aquí tenéis que controlar, claro, si está un poco disociado o veis que hay algún tipo de riesgo y tal, no hagáis la pregunta directa, pero normalmente, como en la mayoría de casos será una conducta autolesiva sin intento de suicidio, bueno, no suicida, podréis hacer la pregunta. Vale. Alguien me pregunta que cómo podemos hacer con las conductas autolesivas que se dan dentro de un contexto de epilepsia. Pues controlando la epilepsia. Si está a nivel inconsciente es complicado los ataques, supongo que os referís más al ataque epiléptico en sí. Aquí sí que es más desde neurología más que desde psicología. Me preguntáis qué motiva a los adolescentes que recurren a la autolesión. En este caso, a venir a consulta, pues muchos de ellos quieren ayuda. Es decir, muchos de ellos se autolesionan porque no saben qué hacer,
ven que es a no ser que esté mantenida por grupo de pertenencia, ven que es una autolesión que no es, que no se puede mantener en el tiempo, es decir, que tenemos que solucionarlo ya, porque les está generando malestar. Como veíais, también era un criterio clínico, diagnóstico del DSM-5, y vienen voluntariamente, muchas veces. Pocas veces nos hemos encontrado con, sería más un adolescente más aislado y así, pero muchas veces quieren ayuda y quieren regular esas emociones porque toman conciencia de que no es sostenible, insisto, a no ser que tengan algún factor de mantenimiento, por ejemplo, lo que decíamos de ese modelo, ¿no?, de influencia interpersonal, es decir, que la autolesión motive, haga que haya influencia en las demás personas, o incluso que esa autolesión pueda, pues, generar alguna emoción en los demás. Sí, en el trastorno límite la autolesión va y viene. Pueden estar bastante reguladas, como os decía, bueno, no sé si lo he dicho, pero quería decirlo al menos. Uno de los tratamientos más eficaces en el trastorno límite es tanto la cognitivo-conductual como la dialéctica conductual, que está dando bastantes resultados. Y al trabajar toda esta parte de regulación emocional, no recurren a la autolesión. Sabéis que límites, hay un espectro de límites, dependiendo un poco también de las características personales, sociales, factores de mantenimiento, es decir, si hay abuso de tóxicos o no, etcétera. Así que en este caso la autolesión también irá en esa línea. Vale. Vale, preguntáis por los fármacos, que no os lo había comentado, os lo he dicho muy por encima. Sí que es un tratamiento bastante, bueno, que aconsejamos en la autolesión. Por ejemplo, en Noelia aconsejamos el tratamiento farmacológico. Como no estabilizó después del tratamiento farmacológico ni del tratamiento psicológico, acabó en ingreso. Además, ella lo pedía. Era un caso bastante atípico al pedir el ingreso, pero sí que normalmente el tema de fármacos es bastante relevante. Aquí sí que os tenéis que hacer el apoyo en equipo multidisciplinar, es decir, en psiquiatría hay una valoración. Cuando hay autolesión normalmente se aconseja una valoración de psiquiatría para valorar si es desde la depresión y hay que controlar un poco, ¿no?, esa tristeza, o bien desde la parte más ansiosa, y quizá con un ansiolítico de corta duración bastaría porque bajaría la emoción y no recurriría a la autolesión. Así que dependerá un poco, pero sí que es importante que podáis apoyaros en otros profesionales que puedan hacer. He dicho psiquiatría porque normalmente es psiquiatría, pero al ser adolescentes, algunos pediatras también se pueden hacer cargo. A ver, la técnica no podría causar. Sí, la técnica del refugio es importante que sepamos cuándo la utilizamos y cómo, en función de la dinámica del grupo. No nos encontramos habitualmente, es decir, como hay una moderadora, una psicóloga, vaya, que lleva las dinámicas del grupo, ya entendemos que tenemos que dinamizar precisamente el grupo para que, si estamos viendo o que hay alguien que se puede sentir mal o que se va a quedar fuera del grupo, etcétera, poder hacer algo para gestionarlo diferente. Normalmente, como son adolescentes que vienen de aislamiento y de sentirse mal, pueden generar esa empatía y darse cuenta de cuál es la persona que se puede estar sintiendo mal. Aquí me preguntan el consumo de sustancias psicoactivas, ¿con cuál se comienza? Normalmente, si hay consumo de sustancia, es que se retroalimenta. Entonces, es importante que trabajemos el consumo de sustancias también, a veces desde la regulación emocional. Dependerá de la sustancia que consuman, cuál es el objetivo, si, por ejemplo, se autolesionan solo cuando beben alcohol porque salen de fiesta, o es un consumo de cannabis para relajarse antes de irse a dormir. Entonces, aquí dependerá un poquitín. Es que no hay una respuesta específica en sí, dependerá del tipo de consumo, si es social, si es más para regularse emocionalmente, y del tipo de autolesión que generen. Mira, durante el ingreso, no os he explicado también, era importante. Creo que en diferentes países, dependiendo del país, pero con Noelia pusimos en marcha, como había un episodio de bullying, pusimos en marcha lo que sería, ella estaba en cuarto curso, por lo tanto este año ya acaba, este curso acaba la enseñanza obligatoria, así que pusimos en marcha un recurso que nos ofrece el Ministerio, que es que pueda hacer la docencia en casa. Es decir,
cuando tú justificas que hay un alumno que va a estar más de un mes sin ir a clase por cualquier patología o psicopatología, te ofrece la posibilidad de que pueda recibir docencia en casa. Entonces, activamos esto para que ella no tuviera que enfrentarse, de momento, puesto que el grado de autolesión no era cortarse en el brazo, sino que era mucho más profundo, mucho más diverso, me refiero, a tener la docencia en casa y no provocar también que además repitiera curso. Entonces esto se activó. Pero cuando me preguntabais, hay hospitales de día en los cuales se hace trabajo terapéutico y además se puede seguir el curso. Hacen unas horas de mañana y por las tardes hacen este trabajo terapéutico. En las unidades de ingreso también, es decir, hay que separar lo que es unidad de ingreso de lo que es hospital de día. Es diferente, en unidad de ingreso duermen y en hospital de día hacen de 9 a 5. Hay tanto de gestión privada como de gestión pública. El modelo de crianza, pues siempre entendemos que nosotros siempre trabajamos desde el apego seguro y es un modelo de crianza no punitivo, ¿no? Mucho más asertivo, en el que los padres puedan, sobre todo muy emocional, es lo que os decía, que ahora sí que nos encontramos que la educación emocional forma parte, mucho más parte de nuestras vidas, ¿no? En muchos ámbitos, y creo que están bastante, bueno, estamos bastante concienciados en eso. También tened en cuenta que el estilo sobreprotector tampoco nos ayuda mucho porque estamos generando en algunas ocasiones esa inseguridad, esa falta de empoderamiento a la hora de resolver algún tipo de problema. Es decir, ¿no? Si siempre me han tratado, ¿no? Como pequeño, como que, bueno, no me han dado la autonomía que quizá era necesaria tener, en cuanto tengo que resolver un problema solo, pues también me cuesta un poco y no estoy empoderada. Entonces, a veces la autolesión puede ser una opción. ¿Qué dificultades implica? Pues implica muchas dificultades que el adolescente acepte el trasfondo de las autolesiones porque implica un proceso de descubrimiento personal y de construcción. Aquí nosotros también trabajamos mucho lo que es la identidad. Cuando hacemos todo un trabajo y nos encontramos una autolesión es totalmente necesario también que construyamos una identidad en la que la autolesión forma parte. Por eso también os insistía bastante en el modelo comprensivo desde la resiliencia, ¿no? Desde poder aceptar qué es lo que me está pasando y a partir de ahí aceptar que forma parte de mí para poder construir una identidad, ¿no? Por eso os remarcaba sobre todo que la adolescencia en sí ya es un factor de riesgo por todos los cambios que conlleva, sobre todo también hormonales. El tiempo de duración del tratamiento depende de la persona. Nosotros el grupal que tenemos es de 10-12 semanas, pero a nivel individual dependerá. Hay tratamientos que son de larga duración y hacemos este plan, ¿no? De más de disminuir la autolesión, pero después pues, se tratan otros problemas otras dificultades que pueda haber asociadas. Sí, intentaré daros bibliografía. No sé cómo, supongo que a través del campus, pero intentaré daros bibliografía de todo esto. Sí, la manipulación muchas veces, es que aquí también no es bastante, como hay tanto conocimiento, los adolescentes a veces juegan a este juego un poco. Nosotros sí que nos hemos encontrado con alguna situación en la que hay esta manipulación por parte del adolescente. Realmente no es una manipulación muchas veces consciente, sino que es más a nivel consciente, ¿no? Partiendo de ese modelo que decíamos de influencia interpersonal. Dependerá de la familia que tengáis delante, pero es muy importante hacer mucha psicoeducación, por eso incluíamos a la familia en toda la parte del proceso, porque cualquier comentario que pueda entrever, ¿no? Esta parte de, bueno, pues es mentira, es cuento, bla, 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 puede hacer que haga un retroceso y potenciar la autolesión, que es justo lo que no queremos. ¿Qué estrategias son viables para apoyar cambios en el tipo de apego como factor que puede incidir en las autolesiones del adolescente? Mirad, nosotros aquí lo que os decía del apego es súper importante potenciar el apego seguro. Nosotros también trabajamos mucho desde técnicas proyectivas y humanistas en el que tenemos que saber qué barreras tiene ese adolescente. Trabajamos desde la caja de arena hasta juego más proyectivo.
en las que necesitamos saber cuáles son los mecanismos de defensa que tiene esa persona que generen ese tipo de apego. Es difícil porque dependerá mucho de cada profesión, de cada persona, pero es importante que sepamos, que detectemos cuáles son esos factores de riesgo y generemos, que es más importante todavía, mecanismos de relación más sanos con los demás y en consecuencia pues un tipo de apego diferente. Esto a veces se trata también desde lo que os decía, desde el trauma y desde un modelo un poco más humanista. Vale. Información a los padres, creo que tenéis que aprovechar el vínculo que tenéis con el adolescente como para poder decirle a bueno, qué información creen ellos que los padres pueden saber. Cuando tengáis un buen vínculo veréis que es relativamente fácil poder hablar con el adolescente y entender qué es lo que quiere que digamos y qué es lo que no quiere que digamos, pero normalmente el adolescente, si tiene un buen vínculo con vosotros, entenderá que hay esta parte bueno, pues de que tenemos que poderlo explicar siempre desde la privacidad, pero poder explicárselo. Vale, voy a ir un poco más rápido porque creo que... Tony, ¿se nos acaba el tiempo? ¿A qué hora era que teníamos que acabar? Sí, era a las 1:30, pero bueno, podemos hasta las 45 podemos dejarlo si quieres. Vale, hago una revisión rápida, ¿vale? Por si hay alguna que no haya contestado. Vale. Si alguien me pregunta por casos más específicos, que me sabe mal no poder contestar, pero como vamos muy justos de tiempo... No es recomendable que todos los adolescentes vayan a terapias de grupo, igual que no es recomendable que todos los adultos hagan terapias de grupo. Siempre hacemos como adolescentes candidatos, es decir, una vez tengáis al adolescente y tengáis hecha toda esta historia clínica, tenéis que tener en cuenta qué le aportaría a esa persona. Os decía que cada caso es un mundo y cada caso es individual, por eso es importante conocer muy bien el caso, factores de riesgo, factores protectores, factores mantenedores, habilidades de esa persona, entorno social, circunstancias sociales, para saber si es un buen candidato o buena candidata al trabajo de grupo. Vale. Me preguntáis por adultos que no voy a poder... Desde el instituto me preguntáis, sí, es difícil, sé que los docentes, los profesores y profesoras tenéis una labor muy complicada porque lidiáis con muchos adolescentes, muchas hormonas juntas en una única clase y es bastante complicado abordarlo. Sí que creo que es mucho generar ese vínculo con esa persona, poder que tenga ese lugar seguro con vosotros, si tenéis tiempo, que por descontado entiendo que también el tiempo es una variable muy importante en vuestro trabajo, pero es generar esa parte de vínculo y poder ayudarlo a buscar ayuda, a buscar referentes que puedan educarlo en esa parte de educación emocional. Si tenéis opción, también es interesante hacerlo desde alguna asignatura tipo tutoría o educación en valores o alguna cosa así, montar alguna dinámica en la que la educación emocional sea importante. A veces solo abriendo esta parte, abriéndole los ojos, ¿no? Quizá en esta educación emocional a veces se redireccionan un poco, pero depende de los factores mantenedores que tengan. Vale. ¿Qué podríamos hacer con...? Sí, es lo que os decía, cuando el entorno familiar no es favorable, en el caso de Noelia no lo era, pensamos que para parar el golpe teníamos que hacer un ingreso hospitalario momentáneo hasta que podamos estabilizarla un poco y después trabajar siempre, si se puede, con el apoyo familiar. Si se puede trabajar con el apoyo familiar, estupendo. Si no hay apoyo familiar, tendremos que trabajar con la persona y darle cuantas más estrategias mejor y generar cuanto más vínculos sanos de apego seguro mejor, ¿vale? Y siento, a ver, convencer a una adolescente si está en negación en consulta es un poco complicado, pero sí, creo que hay que hacerlo mucho desde el modelo comprensivo.
confrontar con un adolescente, seguro que si tenéis adolescentes cerca lo veis, confrontar con un adolescente es tremendamente difícil. Si además está en negación, pues más todavía, así que normalmente tenéis que buscar caminos secundarios para llegar a ese vínculo de confianza y a partir de ahí poder ir tejiendo alguna especie de confianza, ¿no? También tened en cuenta que la autolesión a veces se niega, pero se ve. Igual no os dicen, no es lo mismo que una conducta alimentaria, os pueden negar el vómito, pero el vómito no se ve, la autolesión se ve. Son muy cuidadosos normalmente, en invierno cuesta mucho más de detectar porque llevamos manga larga, pero cuando ya hace calor y ves a un adolescente con jersey o chaqueta o con pantalón largo o ocultando los tobillos, es decir, sin chancletas o ningún calzado así destapado, ya puedes sospechar que hay algo, así que eso te puede servir de vía para confrontar de manera muy comprensiva la autolesión o la negación, en este caso de la autolesión. Vale, perfecto, vale. Pues creo que no me he dejado ninguna pregunta por contestar. Muchas gracias a todos por vuestra atención, espero que os haya acercado un poco más a las autolesiones y a la adolescencia y a la regulación emocional. Como os decía, seguro que nos hemos dejado muchas cosas. Si tenéis cualquier duda me podéis escribir por el campus, cualquier cosita que necesitéis, o incluso creo que si alguien está interesado en la bibliografía y tal, seguro que podemos buscar esa bibliografía y aportárosla. Así que nada, espero que os haya servido y cualquier cosa nos vemos por el campus. Gracias. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada. Actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día, comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las grandes cosas pasan. Con ISEP siempre sumas.